La condonación de la deuda, primero, es una trampa. En segundo, es injusta. Es una trampa, ¿por qué? Porque no se condona nada. Avanzan que mañana votarán en contra de la quita de la deuda en el Consejo de Política Fiscal. Feijóo ha dicho hoy que es una trampa, ha dicho literalmente que también lo que busca es realmente pagar el alquiler de Moncloa, contentando a los socios del Gobierno. Quería una valoración al respecto. Sí. Sobre la posición que han trasladado las comunidades autónomas del Partido Popular y el señor Feijóo. Mire, yo creo que el señor Feijóo tiene que dar simplemente una respuesta a los españoles. ¿Está por condonar o está por condenar? ¿Quiere condonar la deuda a sus comunidades autónomas o quiere condenar a los ciudadanos de todas las comunidades autónomas? Esta es la pregunta. ¿Es más de condonar o es más de condenar? Aquí estamos hablando de una propuesta que traslada el Gobierno de España de condonar, de asumir la deuda de más de 83.000 millones de euros a todas las comunidades autónomas. Es decir, lo que estamos diciéndoles a las comunidades autónomas y, evidentemente, a las comunidades autónomas del Partido Popular es mejorar, que puedan mejorar su situación financiera, su situación económica. Que esos recursos que tienen que destinar las comunidades autónomas para afrontar la deuda los puedan destinar para mejorar los servicios públicos. ¿Y el Partido Popular dice que no? Mire, lo que también estamos escuchando por parte del señor Feijóo y los dirigentes del Partido Popular es un serial de excusas absolutamente peregrinas para no apoyar una buena medida que va en beneficio de los ciudadanos de este país. Y para muestra, un botón. 13 de noviembre de 2023. Cojo palabras textuales de la consejera de Hacienda, por ejemplo, del Gobierno de Andalucía. Abro comillas. Aceptaríamos una quita de deuda como Cataluña, pero tiene que llegar a los 17.000 millones de euros. 13 de noviembre del 2023. Ayer, 24 de febrero, cuando esta comunidad autónoma sabe que su quita de la deuda es de 18.791, abro comillas. Rechazamos la oferta trampa de Montero porque es un traje a medida para Cataluña. Fin de la cita. Sí, hola, buenos días. Varias preguntas tengo para la portavoz. Bueno, acabamos de conocer que el Tribunal Supremo ha emitido un auto donde dice que parece deliberada la actitud del fiscal general del Estado para destruir pruebas. ¿Qué opina el Gobierno de que el Supremo diga que el fiscal general de España quería destruir pruebas? Y sobre la quita de la deuda, teme que si el PP dice que no, ¿ustedes pueden mantener el compromiso con la Generalitat de Cataluña? El Consejo de Política Fiscal y Financiera es mañana. Y, desde luego, yo un voto negativo, un voto contrario por parte de las comunidades autónomas del Partido Popular me resultaría inexplicable. ¿Votar en contra de los intereses de sus comunidades autónomas? ¿Votar en contra de los intereses de los ciudadanos de esas comunidades autónomas? ¿Sabe lo que sucede? Que el Partido Popular y las comunidades autónomas han recogido siempre este tema para utilizarlo para, digamos, dar alas a ese discurso constante de agravio comparativo entre los distintos territorios. Y esta es la verdad. Ellos siempre han utilizado este tema, siempre han puesto encima de la mesa esta cuestión para utilizarlo, como digo, siempre para llevar esa confrontación constante y continua con otros territorios. Cuando por parte del Gobierno de España se traslada la posibilidad de condonar la deuda, repito, de todas las comunidades autónomas, hasta aquellas que no entraron al FLA, como es el caso de Madrid, con esos más de 8.000 millones de euros, que, ojo, es más de una cuarta parte de su deuda, más los intereses que esto genera, que también es importante, dicen que no. Al final, a la conclusión que tiene que llegar uno es que da igual las medidas que se pongan encima de la mesa, da igual que esas medidas favorezcan la situación económica de las comunidades autónomas, da igual que esas medidas y decisiones que se pongan encima de la mesa beneficien a los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas, porque el Partido Popular siempre va a votar que no si es una medida que propone el Gobierno de España. Entonces, hombre, yo lo que les pediría es responsabilidad. Responsabilidad. La de la deuda.
Estamos hablando, como decía el propio ministro López. ¿Cuántos ciudadanos que hoy nos pueden estar viendo a través de sus televisiones, de sus televisores, tienen hoy una hipoteca de 70, de 80, de 90, de 120.000 euros? Pues imagínese que a cualquiera de esos ciudadanos se le dice: el Gobierno va a asumir una parte de esa deuda, donde tenías 80, te vamos a dejar 60 y, por supuesto, la casa sigue siendo tuya. Y frente a esto el Partido Popular dice que no. Por eso les digo, la respuesta a la pregunta es muy sencilla. ¿Están con condonar la deuda o están con condenar a los ciudadanos? Y por parte de la pregunta que usted me decía sobre el fiscal, la posición de este Gobierno no ha cambiado sobre esta cuestión. Lo que sí que les puedo trasladar, además el auto lo hemos conocido hace escasos minutos, creo que incluso la propia parte dispositiva de ese auto plantea que se impongan medidas para evitar las continuas filtraciones en este caso. Parece importante que se resalte esta cuestión. Y sobre la pregunta que usted me hacía sobre Junts, fíjese, lo que venimos demostrando, no solamente este año de legislatura, sino también en la legislatura pasada, que gracias al diálogo hemos podido poner en marcha importantes acuerdos en este país. Y esos acuerdos lo que nos ha permitido es que el país avance. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Sobre todo porque, se lo he dicho en muchas ocasiones desde esta mesa, este Gobierno es perfectamente consciente de cuál es la situación parlamentaria que tenemos. Y eso nos lleva a dialogar, a debatir con el resto de las fuerzas parlamentarias, pero lo que se está viendo y la realidad de los hechos es que estamos consiguiendo importantes acuerdos. Hemos aprobado ya más de 25 leyes en lo que llevamos de legislatura. Con lo cual, creo que es una línea o un camino, si me permiten, que llevamos andando ya durante años y que vamos a seguir haciéndolo. Y sobre la pregunta del fiscal, desde luego, además, hay que respetar un proceso de instrucción que todavía sigue abierto y la posición del Gobierno la conocen porque es clara y manifiesta desde el primer momento. Y al ministro Óscar López, también quizá hablando un poco de la deuda, que explique, a ver, si por ejemplo se van a quitar 18.000 millones o se van a condonar 18.000 millones a Andalucía, 17.000 a Cataluña, quitar 8.000 millones o condonar 8.000 millones a Madrid no supone perjudicar a Madrid. Y respecto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿va a ser la encargada de decidir quién es un medio de comunicación o qué no es un medio de comunicación? Gracias. A mí me encantaría que me perjudicaran quitándome la hipoteca. Si perjudicar a Madrid es condonarle 8.644 millones de euros y, por lo tanto, el ahorro en pago de intereses que conlleva, por favor que me perjudiquen todos los días. Lo digo por esa campaña de victimismo absurdo y eterno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Le digo más. La Comunidad de Madrid ha recibido en los últimos 6 años 109.000 millones de euros. 30.000 más que con el Gobierno de Rajoy. 30.000 más. Y ahora se le ofrece la posibilidad de condonar 8.644 millones de euros. Si eso es perjudicar, que venga Dios y lo vea, sinceramente. Y en relación con el registro de la CNMC, pues sí, hemos decidido cumplir con la normativa europea, insisto, cumplir con la normativa europea que exige que haya un registro de medios donde se vea la propiedad de los medios, la financiación a través de campañas públicas y, por cierto, creo que olvidé decirlo antes, también evitar la concentración para que haya pluralismo, y el Gobierno de España ha decidido que esa competencia recaiga en una autoridad independiente como es la CNMC. Por lo tanto, eso es lo que establece la normativa europea y lo que vamos a cumplir. La palabra es transparencia. Y yo creo que los ciudadanos merecen saber, por supuesto que sí, quién es el propietario de un medio, qué financiación pública recibe de campañas de comunicación institucional o si se produce una concentración. Por cierto, eso no es nuevo, lo he contado más de una ocasión. Yo creo que existen dos tipos de medios de comunicación. Existen aquellos que utilizan un bien público, es decir, el espacio radioeléctrico, es decir, tienen una licencia y se les concede una licencia, es decir, radio y televisión. Y hay otro tipo de medios de comunicación que no tienen licencia porque no utilizan un bien público finito, como es el caso, que es el espacio radioeléctrico, y que, por lo tanto, cualquiera puede abrir un digital o un periódico y no tiene que pedir un permiso para ello, obviamente. Otra cosa es que para acceder y para formar parte del registro que exige Europa, subrayo, que exige Europa para formar parte de los medios de comunicación, haya que tener transparencia
sobre la propiedad, sobre la financiación pública y también sobre la concentración. Que, insisto, en el caso de los bienes que hacen uso de un bien que es de todos nosotros, el espacio radioeléctrico es público y es finito y se reparte, y el Gobierno hace, en base a la ley, concede licencias, bueno, pues ese tipo de medios ya tienen, en la Ley General de Comunicación Audiovisual, que se aprobó hace 20 años en este país, ya existen limitaciones para la concentración, para que no acabaran todas las televisiones y todas las radios en manos de una persona, en manos de dos. Ya se hicieron límites a la concentración. En el caso de los medios que usan el espacio radioeléctrico. Ahora Europa, y subrayo y reitero, Europa dice que hay que evitar también la concentración del resto de medios y que, por lo tanto, tiene que haber un registro donde se vea la propiedad y se establezcan esos límites. Límites que, por cierto, se discutirán con Europa y se abordarán en la CNMC cuando se haga el reglamento. Porque eso, evidentemente, habrá que hablar con Europa, cuáles son esos límites. No es fácil, ustedes entenderán, en materia de medios digitales, por ejemplo, es mucho más fácil porque las televisiones son pocas y es fácil, pero es mucho más difícil en materia de medios digitales, por poner un ejemplo. Pero eso es una discusión que habrá que tener con Europa para conocer los medios. Y, perdón, una aclaración, porque hice referencia a una ley que vendrá, que no ha venido hoy, que es la de inteligencia artificial, la de adaptación a España de la legislación en materia de inteligencia artificial. Hoy la que viene es una ley que adapta a España la ENFA, es decir, los medios de comunicación, y la DSA, es decir, los servicios digitales, y se le atribuye la competencia a la CNMC. Cuando llegue la de inteligencia artificial, España tiene una agencia española de supervisión de la inteligencia artificial. La tenemos. Saben ustedes que tiene la sede en Coruña, ya está en funcionamiento, y será la agencia la que sea encargada, digamos, de velar por el cumplimiento de la ley de inteligencia artificial cuando venga al Consejo de Ministros, que ya está aprobado, insisto, en Europa. Será la CNMC competente en aquello que afecte a servicios digitales. Gracias. Bueno, sobre lo que me preguntaban. Acudir a esta comparecencia, vengo a presentar el anteproyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación. Esta es una ley que pretende reforzar los derechos fundamentales y también los derechos digitales de los ciudadanos. Derechos fundamentales que están recogidos en nuestra Constitución, artículo 20 de la Constitución. Me van a permitir que lea literal el artículo 20.1. Los españoles y españolas tienen el derecho, y se reconoce y se protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho de la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Esto es lo que dice la Constitución española. Pero además España es el primer país de Europa en contar con una Carta de Derechos Digitales. Creo que es fundamental en los tiempos que corren y en ciertas cosas que estamos viendo. España cuenta con una Carta de Derechos Digitales, que por cierto fue la fuente sobre la que se inspiró Europa para hacer una Carta Europea de Derechos Digitales. Después de todo este debate, en Europa se aprobaron dos reglamentos. El reglamento ENFA, el que afecta a los medios de comunicación, que ya hablamos de aquí de él cuando presentamos el Plan de Acción por la Democracia, y también el reglamento DSA, el de servicios digitales, que también está pendiente. Los dos son de aplicación directa porque son reglamentos europeos, pero tienen que ser adaptados a la legislación regional. Y esta ley tiene como objeto adaptar a la legislación nacional tanto el reglamento ENFA como el de la DSA. Es decir, lo que tiene que ver con la libertad y los medios de comunicación y también con los servicios digitales. Este es el objetivo de esta ley. Ya les adelanto que en breve tendremos que traer también, y traeremos también de plena actualidad, uno que aplique también la Directiva Europea en materia de regulación de la inteligencia artificial, y lo digo porque los tres completan toda la protección de derechos en este nuevo mundo digital, donde la ENFA, la DSA y la Ley de la Inteligencia Artificial, los tres completan todo un paradigma de protección, como digo, no solamente de derechos fundamentales, como establece nuestra Constitución, sino también de derechos digitales. Y reitero y subrayo que España fue el primer país en aprobar una Carta de Derechos Digitales. ¿Qué es lo que establece la ley? Bueno, básicamente se trata de establecer un espacio digital seguro, donde se protejan, como he dicho, los derechos fundamentales y los derechos específicos también de consumidores y usuarios.
que, como digo, adapta nuestra legislación al reglamento ENFA y al reglamento también de la DSA, y que, básicamente, y para que ustedes lo entiendan, atribuye las competencias a la CNMC, a la CNMC en vigilancia del cumplimiento de la regulación europea, que nos hemos dado todos. Por lo tanto, será una autoridad independiente, como es la CNMC, quien tenga que velar por el cumplimiento de la DSA y por el cumplimiento también de la ENFA. Saben ustedes que Bruselas exige que haya un punto, una autoridad, un punto de entrada y a nivel nacional, en cada Estado miembro. En el caso de España, el Gobierno ha decidido que ese punto sea la CNMC, que tendrá una nueva estructura, obviamente, reforzada, dependiente tanto de la aplicación de la ENFA como de la DSA, y ya me adelanto, también de la inteligencia artificial cuando llegue, en lo que respecta a la CNMC. Por lo tanto, la CNMC será el coordinador de servicios digitales, y eso, entre otras cosas, al aplicar la ley, va a obligar a que los proveedores tengan, por ejemplo, un canal para que los usuarios puedan denunciar contenidos ilícitos, o que se establezcan criterios de transparencia sobre los criterios de recomendación del algoritmo y sobre la publicidad presente en las plataformas, o garantizar que la interfaz, es decir, el portal de entrada a cualquier servicio digital, sea comprensible para el usuario y que no dé lugar a manipulación ni engaños. O, por ejemplo, proteger a los consumidores cuando realizan contratos online. O, por ejemplo, combatir prácticas de desinformación o de alto riesgo, como la manipulación electoral o el uso de inteligencia artificial para suplantar la identidad de una persona. Aclaro, y me adelanto, para que lo vayamos sabiendo, porque hay que hacer pedagogía sobre esto. La Ley Europea de Inteligencia Artificial ya establece la prohibición del uso de deepfakes. Lo digo para que se vaya sabiendo, porque hay gente que puede no estar informada. Es decir, que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial ya obliga a que los creadores de audio o vídeo a que identifiquen como tal un contenido generado por inteligencia artificial, es decir, estos que se llaman deepfakes, y que muestren, por ejemplo, a personas reales diciendo o haciendo cosas que no son reales en contextos que no son reales. Por lo tanto, eso ya lo establece la directiva, traeremos la ley en breve al Consejo de Ministros y, por supuesto, haremos que se cumpla esa ley en defensa de todos nosotros, de todos los ciudadanos, para que no se utilice nuestra imagen en ningún contexto que no sea real. Por lo tanto, estas son las obligaciones que establece la DSA y por las cuales velará la CNMC. Y en relación con la ENFA, lo saben ustedes porque ya lo adelantamos en gran parte cuando presentamos el Plan de Acción por la Democracia, pues se establecerá un registro de medios que dependerá de la CNMC, no del Gobierno, sí de la CNMC. Ese registro de medios, tal y como establece la legislación europea, tendrá que contener la propiedad de los medios, transparencia absoluta sobre la propiedad de los medios y también sobre la publicidad institucional que reciben esos medios. Una información que los medios tendrán que actualizar, tendrán que mantener actualizada en ese registro que tendrá la CNMC y que será el que vele por el cumplimiento de esta normativa que, como digo, es europea, tanto de aplicación nacional, y que lo que hacemos con esta ley es atribuirle la competencia a la CNMC para que tenga ese registro y para que haya esa transparencia sobre la propiedad y sobre también la financiación pública a través de campañas institucionales de los medios de comunicación. Por lo tanto, creo que esta es una ley importante que nos refuerza a todos, a los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, y mucho más en un contexto como el actual, donde hemos visto retrocesos, por ejemplo, en sistemas de verificación, en redes sociales, en medios de comunicación. Bueno, lo cierto es que la DSA, la Directiva Europea, el Reglamento Europeo, es un gran escudo que nos protege a todos y nuestros derechos digitales, y desde luego va a ser de aplicación en España. Por último, y por mencionarlo también, la ley establece un punto que aprovechamos para meterlo esta semana, porque saben ustedes que este domingo comienza el Barcelona Mobile Congress, que es una cita mundialmente trascendental, y que vamos a establecer una prórroga de los criterios de fiscalidad que tiene para que se mantenga durante 3 años más el Barcelona Mobile Congress en Barcelona, obviamente. Y por lo tanto, también va dentro de la ley ese precepto para que sigamos apostando por esa feria tan importante. Y déjenme acabar, portavoz, si me dejas 30 segundos, para decirles que, como es un tema que ha sido objeto de mucha información pública, me satisface decirles que finalizado
el procedimiento, parte del procedimiento, falta otro, de licitación del concierto de asistencia sanitaria en el exterior, es decir, todos los funcionarios que están en el exterior. La mesa de contratación de Muface ha propuesto la adjudicación al servicio de Nueva Mutua Sanitaria para que preste asistencia a los más de 8.000 mutualistas destinados en el exterior. Por lo tanto, como he dicho en todo momento, tranquilidad y serenidad, porque los mutualistas, en este caso, todos los funcionarios que cumplen su misión en el exterior, fuera de nuestras fronteras, pues hay una empresa que se hará cargo de lo mismo y estamos ya en condiciones de comunicarlo. Muchas gracias. Gracias, ministro. Ministra, por favor.